Una de las obras clásicas en la literatura griega es la Odisea, mis hermanos, de Homero. Y en esa Odisea se narra lo que es el retorno de Ulises después de la batalla de Troya a su tierra Ítaca. Y la verdad es que el hombre no lo tuvo fácil para llegar a su tierra, porque tuvo que encontrarse con tremendas dificultades, y una de las dificultades que le impedía el viaje de regreso a su tierra era precisamente enfrentarse con la furia del dios Poseidón. La furia básicamente del dios del mar. Y en la Odisea se nos narran cosas como, por ejemplo, tormentas en el mar por la furia de Poseidón que Ulises tuvo que enfrentar en su viaje en esa Odisea. Eso era algo, mis hermanos, característico de lo que era la literatura y de la épica griega en aquel tiempo. Y si se dan cuenta, mis hermanos, en el libro de Hechos, escrito por Lucas, un historiador, mis hermanos, que escribía también con esa mentalidad grecorromana, nos encontramos en Hechos 27, lo que es la narración de lo que es esa tormenta y el naufragio del apóstol Pablo yendo hacia Roma. ¿Cuál es la diferencia con la Odisea, mis hermanos? De que Hechos 27 es narración de un hecho histórico. Y es narración, mis hermanos, de un hecho que verdaderamente sucedió y un hecho, mis hermanos, que Pablo tuvo que enfrentar de su camino de Cesarea a Roma. Y fíjense que en este acontecimiento nos vamos a dar cuenta de que, entre otras cosas, ese viaje de Pablo a Roma es un viaje, mis hermanos, de salvación. Un viaje donde nos damos cuenta de que Dios obró salvación en medio del Mare Nostrum, en medio, mis hermanos, del mar Mediterráneo. Así que tengan abiertas sus Biblias en Hechos 27 y vamos a ver lo que es ese viaje de salvación en el día de hoy. Y vamos a verlo bajo 3 puntos. Lo primero lo que veremos, mis hermanos, es que el viaje debemos entenderlo al servicio del propósito salvador de Dios. Segundo, lo que debemos ver, mis hermanos, es que el viaje nos permite escuchar la revelación de la salvación de Dios. Y tercero, es que el viaje nos permite ver el cumplimiento salvador de Dios. Esas 3 cosas vamos a ver, mis hermanos, en el día de hoy. Vamos a lo primero. Lo primero que vemos es que el viaje debemos entenderlo al servicio del propósito salvador de Dios. Y lo que debemos preguntarnos aquí es cómo sirve al propósito salvador. Y fíjense que la respuesta, mis hermanos, es que ese viaje sirve al propósito salvador porque permite el avance del Evangelio aún y la dificultad. Permite el avance del Evangelio aún y la dificultad. Y fíjense, lo primero que debemos hacer, este primer punto tiene una intención clara. Tiene la intención simplemente de establecer cuál es el propósito y cómo debe entenderse esa narración de Hechos 7. Porque vemos que es una narración que es simple de entender, es el viaje del apóstol Pablo hacia Roma, pero es una narración, mis hermanos, que da la tentación o puede tener la tentación de interpretarse no con la intención que Lucas tuvo al escribirla. Porque es un viaje, mis hermanos, del apóstol Pablo hacia Roma, donde vamos a ver que fue un viaje de salvación porque Dios obró salvación en ese viaje. Y eso, mis hermanos, cae en la tentación de poder alegorizar lo que es este texto de Hechos 27. La alegoría, mis hermanos, es un recurso literario que por lo general suele sacar todo el aspecto histórico para poder transmitir lo que es unas ideas abstractas, como por ejemplo lo que es el amor, la valentía, el honor o la salvación. Y fíjense que aquí Lucas está narrando, mis hermanos, no un mito, no una épica, sino lo que es un hecho histórico que sucedió, mis hermanos. Y nos damos cuenta de que Dios aquí obró salvación y la alegoría podría decir, bueno, ese viaje básicamente no fue un viaje que aconteció, sino que Lucas lo escribió para mostrarnos simbólicamente ciertas ideas y aspectos de la salvación.
Los vientos en contra eran las diferentes oposiciones que se encuentran en la salvación y los escollos que estaban por delante eran las dificultades que uno va a tener que enfrentar en la salvación. Y el viento huracanado y el tifón Euroclidón era básicamente el enemigo que intenta impedir y quitar la salvación de aquellos que navegan en el barco de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Amén, pero nada que ver con esto, mis hermanos. Lo que sí es cierto es que nos vamos a dar cuenta, y eso sí, de que como he dicho, mis hermanos, en ese viaje de Cesarea a Roma, Dios, mis hermanos, obró salvación. Por lo tanto, en ese viaje vamos a ver que hay principios que surgen de ese viaje histórico, principios que van a estar relacionados con la salvación. Principios, mis hermanos, que nos van a enseñar aspectos importantes de la salvación y que vamos a tener que destacar. Pero el principal propósito de este texto de Hechos 27, mis hermanos, es narrarnos el viaje de Pablo a Roma. Y narrarnos, mis hermanos, cómo el Evangelio se expande y va a llegar hasta Roma aún y las dificultades que se encuentran en ese viaje. El propósito de Dios va a cumplirse. Fíjense lo que dice en el versículo 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y ese viaje, mis hermanos, va a permitir esto, que se cumpla ese propósito de que Pablo comparezca ante César, de que el testimonio de Cristo llegue a Roma, de que Cristo sea predicado ante César, sean cuales sean las dificultades que se encuentran en el camino y en ese viaje. Por tanto, mis hermanos, este es el propósito principal y no podemos perderlo de vista para no naufragar en lo que es la interpretación de este texto, aun y cuando derivemos de ella principios importantes de la salvación. Fíjense, mis hermanos, que ese avance del Evangelio, aún en la dificultad, lo vemos sobre todo en los primeros 12 versículos de nuestro texto. Recordemos, mis hermanos, que venimos de Hechos 26, de la defensa del apóstol Pablo frente al rey Agripa. Y después de esa defensa, mis hermanos, ahora empieza a partirse, llega el momento, se decidió el momento, mis hermanos, de ir a Roma. Fíjense cómo empieza el versículo 1 del capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, mis hermanos. Y eso aquí no es una casualidad. Eso recuerden, mis hermanos, que es el propósito que Cristo mismo estableció para el apóstol Pablo. Si recuerdan, cuando Pablo tuvo que hacer su defensa delante de aquellos judíos, mis hermanos, y hubo aquel tumulto y los soldados tuvieron que sacarlo de allí en medio y llevarlo a la fortaleza, Pablo, mis hermanos, en aquella fortaleza, Cristo Jesús se le apareció y fíjense lo que le dijo en Hechos 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario, no es una opción, así es necesario que testifiques también en Roma. Este, mis hermanos, era el propósito de Cristo. Este era el rumbo establecido para el apóstol Pablo, llegar a Roma, mis hermanos. Esta era la brújula que marcaba el norte para la vida y para el ministerio del apóstol Pablo. Pablo, es necesario que testifiques de mí en Roma, que comparezcas delante de César. Y ahora ese propósito, mis hermanos, empieza a cumplirse. Se embarcan, mis hermanos, en un barco específico. Fíjense que se nos designa el versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos de otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta.
y embarcándonos en una nave adremitena, mis hermanos, una nave que posiblemente era un barco que pertenecía a Adramito, un puerto de la ciudad de Misa al noroeste de Asia Menor, que se encontraba en lo que es la actual Turquía. Y ahora voy a hacer algo, mis hermanos, que nunca he hecho en una predicación. Voy a poner un mapa. Oh, está quedado, mis hermanos, como si fuese que estamos en el siglo XXI, por favor. Más que nada, mis hermanos, aunque es pequeñito y encima de ser pequeñito está en inglés, ¿ya? Pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Pero un poquito esto le marca, mis hermanos, la ruta de Pablo desde Cesarea, mis hermanos, hasta Roma. Todos pueden identificar dónde está Roma por la bota italiana en ese sentido, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que se embarcaron en Cesarea, en ese barco de Dimitrio, mis hermanos, y posiblemente este era un barco costero. Que nadie se duerma porque apagan las luces, ¿ya? Un barco, mis hermanos, costero, y los barcos costeros eran aquellos barcos que generalmente no solían salir a alta mar, después cogerán uno para ir a alta mar, eran barcos que navegaban cerca de la costa, y de Cesarea, mis hermanos, fueron hacia el norte, hacia Sidón, donde Julio permitió que Pablo fuese a sus amigos y se encargasen de él. Y de ese viaje nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que van a ir hacia la ciudad de Mira, pero a partir de aquí, mis hermanos, nos damos cuenta de que el viaje empieza a ponerse complicado. En el viaje, mis hermanos, se empieza a salir una oposición que va a hacer el viaje peligroso y el viaje lleno de dificultades. ¿Y saben dónde vemos esas dificultades en el viaje? ¿Saben dónde vemos esta oposición en el viaje hacia Roma? Mis hermanos, lo vemos en el viento. Porque la palabra viento es una palabra que se repite de manera enfática en todo nuestro texto. Fíjense el versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Fíjense el versículo 7. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido porque nos impedía el viento. Fíjense ahora el versículo 13. Y soplando una brisa del sur. Fíjense el versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento. Fíjense ahora en el versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El viento es clave en ese viaje del apóstol Pablo. Porque todas las veces que el viento, mis hermanos, es mencionado, uno se pregunta qué es lo que el viento se llevó aquí, amor. Y mis hermanos, aquí el viento, salvo una vez, y eso es importante, lo veremos, salvo una vez, el patrón constante del viento en ese Hechos 27 es siempre contrario al viaje del apóstol Pablo a Roma. El viento aquí no actúa a favor, sino que actúa en contra. El viento aquí no es una ventaja, sino que el viento, mis hermanos, es una oposición constante al viaje de Pablo y al propósito de llegar con el Evangelio a César y a Roma, mis hermanos. Y fíjense que desde el momento que salen a Sidón, se nos dice en el versículo 4 que viajaron a sotavento de la isla de Chipre. Fíjense el versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Navegar a sotavento, mis hermanos, tengo que decirles que para poder interpretar y explicarles este texto he tenido que aprender meteorología y técnicas náuticas, mis hermanos. Así que para el retiro de junio en Rosa estoy listo para salir a navegar, mis hermanos. Y al final del mensaje ustedes también van a ver. Pero fíjense que viajaban a sotavento de Chipre, es decir, bajo la protección de la isla de Chipre contra los vientos que le eran contrarios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque fíjense que viajaban hacia lo que era el oeste y los vientos que posiblemente en aquel momento soplaban eran vientos del oeste o del noroeste. Por lo tanto, eran contrarios a la dirección que Pablo seguía hacia Roma. ¿Y cómo sabemos esto, mis hermanos? Sabemos porque posiblemente
la fecha en la cual Pablo se embarcó para navegar hacia Roma sería a mediados o a finales del mes de octubre. Un tiempo donde la navegación en el mar Mediterráneo era un tiempo peligroso para navegar. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos, mis hermanos, porque Lucas nos da ciertas pistas en el texto de cuándo esa navegación se llevó a cabo. Y una de las pistas, mis hermanos, es el ayuno. Fíjense el versículo 9, que es lo que se nos menciona aquí. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Fíjense lo que dice el versículo 9. Por ser ya peligrosa la navegación, ¿por qué causa era peligrosa? Por haber pasado ya el ayuno. Esto me quedó dando vueltas. ¿Qué tiene que ver el peligro de la navegación con haber pasado ya el ayuno? Y lo primero que me vino a la mente, mis hermanos, es que evidentemente era peligrosa porque esos hombres no habían comido y cuando uno no come, ¿qué es lo que pasa? Pues no tiene fuerzas. Y se necesita, mis hermanos, tener fuerza para poder emprender ese viaje. Bueno, en parte es así, porque después Pablo les dirá más adelante, oye, comer por vuestra salud, que ya lleva mucho tiempo sin comer. Pero mis hermanos, esa mención a la navegación peligrosa y el ayuno no solamente es una mención a nivel de salud, no es una mención dietética aquí, mis hermanos. Es una mención temporal. Porque posiblemente, mis hermanos, ese ayuno se está refiriendo al ayuno del día de la expiación que sucedía en el día 10 del mes de Tisri, que era ese mes judío, mis hermanos, que dependiendo cómo cayese, a veces cogía septiembre o octubre, mis hermanos. Y está bien atestiguado, mis hermanos, que la temporada de septiembre a noviembre era la temporada peligrosa de navegación en el mar Mediterráneo. Hay un escritor romano, mis hermanos, que se llama Vegetius, un tanto extraño. Yo cuando escuché este nombre me retrotrayó a la infancia, mis hermanos. Cuando veía Bola de Drag, sí, yo lo veía. Había un personaje que se llamaba Vegeta, el Vegetius, pero no era este, mis hermanos, ¿ya? Y fíjense que este historiador romano escribe básicamente que la temporada del 11 de septiembre al 11 de noviembre era la temporada peligrosa de navegación por el Mediterráneo. Y cuando acababa lo que era el otoño y empezaba el invierno, toda la navegación en el mar Mediterráneo en el invierno cesaba, se cerraba. Por eso fíjense que hay referencias, mis hermanos, en nuestro texto a lo que es el invierno. Fíjense el versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zapar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. Es decir, en el invierno se cerraba todo lo que era navegación porque era ya peligroso navegar por el Mediterráneo. Por eso cuando Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 4:21 le dice, procura venir antes de qué? Procura venir antes del invierno, mis hermanos. Porque en el invierno la navegación cesaba. El periodo, mis hermanos, de septiembre a noviembre era un periodo peligroso para la navegación. Y en invierno, mis hermanos, se cerraba lo que era la navegación. Y fíjense que aquí ya se nos empieza a decir, llegando a Chipre, navegaron a sotavento porque los vientos de oeste o noroeste eran contrarios. Y de ahí llegaron, mis hermanos, a lo que es una ciudad, se nos dice, a un puerto que es la ciudad de Mira, mis hermanos. El puerto probablemente era el puerto de Andriaque, y allí cambiaron de barco. Allí pasaron de un barco costero, mis hermanos, a un barco a alta mar. Un barco, mis hermanos, alejandrino que se dirigía hacia Italia. Fíjense el versículo 6 en nuestro capítulo 27. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Esa nave alejandrina, mis hermanos, es importante porque era una nave de carga, era un barco comercial que posiblemente transportaba lo que era cereal, lo que era trigo. Porque sabemos que Alejandría, mis hermanos, era el granero
del Imperio Romano. Así como sabemos que Ucrania es el granero de Europa, mis hermanos, Alejandría era el granero de cereal y trigo para lo que era el Imperio Romano. Si se dan cuenta en el versículo 38, fíjense lo que se nos dice. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Por tanto, encontraron ese barco alejandrino, mis hermanos, que se dirigía hacia Italia, y ahí se embarcó el centurión con la tripulación, con los presos, 276 personas en ese barco. Y tenemos que recordar que en aquel tiempo, mis hermanos, no había cruceros. No había, mis hermanos, barcos de pasajeros. No había planes y paquetes de cruceros por el Mediterráneo para visitar Grecia, Creta, Malta y llegar a Roma, mis hermanos. Se viajaba en lo que era en barcos de carga. Muy cómodo no debería ser, pero viajaban en barcos de carga. Y fíjense cómo ahora el viaje, mis hermanos, el viaje desde Mira hasta intentar llegar a Roma, fíjense cómo cada vez empieza a complicarse más. Las dificultades crecen, ¿por qué? Por el viento y por la estación peligrosa en la cual navegaban. Fíjense los versículos del 7 al 8. Dice, navegando muchos días, y fíjense cómo navegaban, despacio, tenían el viento en contra, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Impedidos por el viento. Navegamos a sotavento, ahora para abajo, ¿ven Creta ahí? Si no la ven, lo siento, más grande ya no la puedo hacer, ¿ya? Navegando, mis hermanos, a sotavento de Creta, es decir, para protegerse del viento de oeste o noroeste, mis hermanos, frente a Salmón, y costeándola, fíjense, con dificultad. Por lo tanto, el viaje no era agradable, mis hermanos. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. ¿Se fijan, mis hermanos, el viaje? Lento, difícil, peligroso, contrario. Llegan así desde Cesarea a Buenos Puertos. Y llegan a un sitio, mis hermanos, llegan a un sitio que le pusieron por nombre Buenos Puertos. O se podría traducir como puertos de refugio. ¿Por qué creen que le pusieron ese nombre, mis hermanos? ¿Por qué creen que le pusieron, mis hermanos, el nombre de Buenos Puertos o puertos de refugio? Mis hermanos, le pusieron este nombre para decir, oye, aquí estáis a salvo, aquí estáis en refugio, no os mováis de aquí. Pasar el invierno en el puerto bueno o en el puerto de refugio. No os mováis, estáis a salvo, estáis seguros, estáis bajo refugio. En Chile hay un pueblo que se llama Peor es Nada. No he estado nunca en ese pueblo, mis hermanos. Peor es Nada. Pero yo un día tengo que ir ahí a ver lo que hay. Seguro que no es el pueblo que era antes, ¿ya? Pero yo me pregunto, ¿qué españolito, mis hermanos, se le ocurrió poner a ese pueblo Peor es Nada? Imagínense, si ese pueblo se llama Peor es Nada, ¿cómo serían el resto de pueblos, mis hermanos? Básicamente que le pusieron esto, estaban diciendo, oye, no te muevas de aquí, quédate aquí, porque peor es nada. Porque si sales de aquí, no hay nada. ¿Se dan cuenta? Pues aquí es lo mismo. Buenos puertos, puertos de refugio. No os mováis de aquí. Pasar el invierno aquí, porque estáis seguros. Fíjense, mis hermanos, que Pablo era consciente de esto. Y Pablo lo sabía. Y Pablo, mis hermanos, le dice a aquellos navegantes que no se muevan de ahí. Porque si no, va a haber pérdidas materiales y pérdidas de vida. Fíjense, mis hermanos, lo que dice Pablo en el versículo 10 en adelante. Diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio.
Algunos que han hablado aquí, mis hermanos, de que Pablo está actuando como un profeta. Bueno, sí, en cierta manera está actuando como un profeta, pero un profeta, mis hermanos, con sentido común. Pablo ya tenía experiencia de haber naufragado, mis hermanos, y tiene un viaje, mis hermanos, desde Cesarea, ahora está ahí Buenos Puertos, lento, difícil, en temporada peligrosa, mis hermanos, de tormentas, con viento en contra, y en un sitio que se llama Buenos Puertos, dice, ¿saben qué? Ese viaje va a ser con prejuicio, ¿pero de qué? Fíjense, versículo 10. Va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo de carga y de la nave. Esto es importante, pero no es lo más importante. Son cosas materiales, mis hermanos. La carga podía restablecerse. La nave podía restablecerse. Puedes perder cosas materiales, puedes perder dinero, pero mis hermanos, por muy poderoso que sea caballero, don dinero, al fin y al cabo, mis hermanos, es dinero. Y puede restablecerse si Dios en su gracia quiere proveer, mis hermanos. Pero, fíjense, final del versículo 10, sino también de nuestras personas. Esto ya es distinto, mis hermanos. Pablo les dice, no solamente va a haber pérdida material, sino pérdida de vidas, pérdida de almas. Y cuando uno pierde su vida, lo pierde todo. Porque la vida ya no puede restablecerse, no puede reponerse. Va a haber pérdida material y pérdida de vidas. Fíjense, mis hermanos, que ¿qué es lo que vemos aquí? Fíjense que el avance, y ahora podéis poner el primer punto, ¿ya? Si quiero el mapa ya os lo pediré, ¿ya? Se lo he dicho a los de comunicación, no os preocupéis, yo os diré cuando poner el mapa porque estaban, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que vemos que el Evangelio, ese Evangelio de llegar a Roma, avanza, mis hermanos, en medio de ese viaje, ¿lleno de qué? Lleno de oposición, lleno de dificultad, y lleno, mis hermanos, si hubiesen escuchado de tener que hacer una parada en ese viaje antes de llevar el Evangelio a César, de llevarlo a Roma, mis hermanos. Y saben, esto es importante de considerar. Porque si Pablo, mis hermanos, si Pablo no hubiese tenido esa revelación de Cristo en esa fortaleza diciéndole, es necesario que testifiques de mí también en Roma. Si Pablo, mis hermanos, no tiene después esa revelación del ángel de Dios de que es necesario que comparezcas frente a César, mis hermanos, ¿saben lo que quizá Pablo hubiese podido pensar? Aquí esto es demasiado difícil. Hay demasiadas dificultades para que esto de llegar a Roma con el Evangelio sea verdaderamente la voluntad de Dios. Tenemos los vientos en contra. Navegamos en un tiempo peligroso en el Mediterráneo. Es la navegación pesada, difícil, lenta. Estas dificultades y oposiciones, una detrás de otra, son indicación de que no puede ser la voluntad de Cristo que llegue a César con el Evangelio. Si hubiese sido la voluntad de Dios, las cosas hubiesen ido la mar de bien. Los vientos hubiesen soplado a favor. Iríamos con el flow del Mediterráneo, mis hermanos. Pero era así, mis hermanos. La voluntad de Cristo no había cambiado un solo milímetro. Aún y las dificultades seguía siendo, es necesario que comparezcas delante de César. Y las circunstancias, mis hermanos, aquí no definían ni cambiaban la voluntad de Dios. Y saben que, mis hermanos, esto es importante, porque a veces tenemos la tendencia, mis hermanos, a pensarnos de que si algo es la voluntad de Dios, las cosas tienen que ir la mar de bien. Las puertas tienen que abrirse. La providencia de Dios tiene que soplar siempre a nuestro favor.
El viento de la voluntad de Dios tiene que estar siempre, mis hermanos, soplando a nuestro favor. Si hay una mínima oposición y no hay ese flow, mis hermanos, de la voluntad de Dios, si hay una mínima oposición, esto ya no es la voluntad de Dios. Y a veces no tiene que ser así, mis hermanos. Si Dios manda a alguien a predicar el Evangelio de Cristo a un país musulmán, ya te digo yo que sí o sí va a haber oposición, mis hermanos. Es de cajón. ¿Cambia esto la voluntad de Dios? No, mis hermanos. Muchas veces el Evangelio avanza, aún y las dificultades. ¿Para qué, mis hermanos? Para que podamos entender, mis hermanos, de que nuestra fe en esto que Cristo ha establecido, mis hermanos, no tiene que estar puesta primeramente en nosotros y no tiene que estar puesta primeramente, mis hermanos, en las circunstancias. Tiene que estar puesta en aquel que ha determinado y ha dicho, ve, es necesario que comparezcas ante César. Que confiemos en Él, mis hermanos, y podamos decir como Pablo dijo, ten ánimo, porque confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. ¿Saben qué, mis hermanos? Todos saben que estudié en Canadá. Y saben, para llegar a Canadá, los vientos de la providencia de Dios fluyeron de una manera sorprendente, mis hermanos. Salieron los permisos, los visados, todo de una manera rápida. Al año ya estábamos en Canadá. Pero una vez llegamos ahí, mis hermanos, el viento dejó de soplar, o sopló contrario. Y muchos de los que están aquí saben de que había momentos, mis hermanos, de que no teníamos quizá el fin de semana ni cómo comer, ni cómo pagar el seminario. Y recuerdo una reunión donde me llamó el hermano que se encargaba de los registros y el director. Y me presenté y me dijeron que si no podía pagar, tenía que dejar el seminario. Y se me dijo una frase que se me quedó grabada. Dice, quizá todas estas oposiciones y dificultades son la evidencia de que no era la voluntad de Dios que estuvieses aquí. Porque he visto a otros muchos estudiantes con esa dificultad y no era la voluntad de Dios que estuviesen aquí. A eso te deja temblando, ¿eh? Pero mis hermanos, sé cómo Dios nos llevó allí. Y mi respuesta fue, si Dios nos ha traído aquí, seguiremos. Y mis hermanos, esas dificultades, si estoy hoy aquí, es porque esas dificultades no fueron la muestra de que no era la voluntad de Dios, sino, mis hermanos, todo lo contrario. Fueron para que aprendiésemos, mis hermanos, muchas cosas ahí, pero una de ellas, que aprendiésemos en confiar en aquel que nos había dicho, a Canadá tenéis que ir. Y mis hermanos, esto debemos entender de que el Evangelio muchas veces avanzará aún y en medio de las dificultades. Pero ¿saben en quién descansamos? Descansamos, mis hermanos, en aquel que ha determinado que su Evangelio alcanzará los 4 rincones de la tierra. Y no va a haber tormenta, viento, oposición que pueda frenar el propósito de Cristo Jesús, que aquí en Hechos, mis hermanos, es que se sea testigo de Él hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, fíjense que lo que nos muestra este viaje, mis hermanos, es entenderlo dentro de este propósito salvador de Dios y que el Evangelio avanza aún y la dificultad. Pero el viaje nos muestra una segunda cosa. El viaje nos permite escuchar algo. Ese es el segundo punto. El viaje, mis hermanos, nos permite escuchar la revelación de la salvación de Dios. Y fíjense que escuchamos la revelación de 3 cosas en este viaje. Escuchamos primero la revelación, mis hermanos, del Dios de toda salvación. Fíjense que no podemos perder de vista ese propósito, llegar de Cesarea, mis hermanos, a Roma. Pero ahora en ese viaje, vamos a ver algo sorprendente, mis hermanos. Dios va a tener la misericordia soberana de ejercer salvación en medio de ese viaje.
Y fíjense que Pablo les había dicho, oye, quedémonos ¿dónde? En buenos puertos, pasemos el invierno aquí, pero el centurión decidió escuchar ¿a quién? Decidió escuchar no al siervo de Cristo, sino al piloto y al comandante, al patrón de la nave, mis hermanos. Y decidieron entonces dejar buenos puertos o puertos de refugio, mis hermanos, y dirigirse a lo que sería Venecia, mis hermanos, y pasar el invierno ahí. Pero ¿saben lo que sucedió? Fíjense algo característico, mis hermanos. Fíjense el versículo 13. Y soplando una brisa del sur. Dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Fíjense, y soplando una brisa del sur. Gentilmente, en realidad. Soplando una brisa gentilmente. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Y cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, habiendo soplado moderadamente el viento del sur. ¿Saben qué era ese viento del sur, mis hermanos? Ahora ese viento del sur estaba a favor. Ahora ese viento del sur estaba a favor para que navegasen, mis hermanos. Pero cuidado, porque les he dicho que en Hechos 27 hay un patrón continuo. ¿Y saben cuál es el patrón continuo? De que el viento siempre está en contra, mis hermanos. Y te encuentras que ahora de repente el patrón se rompe. Hay una excepción, mis hermanos. Y esa excepción de que ahora una pequeña brisa del sur sopla para que puedan navegar y levar las anclas y partir de buenos puertos, mis hermanos. Esa excepción aquí es algo que rompe el patrón de Lucas. Y en el libro de Hechos, Lucas nos enseña algo de cómo debemos interpretar ese libro. Lucas, mis hermanos, determina lo que tienes que tomar atención es al patrón que se repite. La excepción no marca la norma. Es la excepción. Tú haces caso a la norma. ¿Cuál era la norma aquí del viento? Siempre en contra. ¿Cuál es la excepción? La brisa del sur sopla para que navegues. Lucas en el libro de Hechos está diciendo, eso es la excepción, no la norma. No tomes atención a esa excepción. Pero a ellos les pareció, fíjense lo que dice, versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Pareciéndoles, mis hermanos. Ahí se olvidaron de todas las técnicas náuticas y todo. Les pareció, mis hermanos. Es como aquel que inicia una guerra pareciéndole de que alguien va a hacer algo, mis hermanos. ¿Ya? Y fíjense que aquí, mis hermanos, le pareció y se pusieron, mis hermanos, a navegar. Y salieron, mis hermanos. Ahora podéis poner el mapa si queréis ahora, ¿ya? A ver qué es lo que vemos ahí. ¿Ya? Y salieron, mis hermanos, de buenos puertos. Y ven esa línea roja ahí en medio. Bueno, pues ahí se montó el lío, mis hermanos. Porque salieron de buenos puertos y fíjense entonces ahora lo que dice el versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Heroclidón, mis hermanos. Justo cuando salen de buenos puertos, no mucho tiempo después, mis hermanos, un viento de lo que era, mis hermanos, noroeste que descendió por las montañas de Creta, mis hermanos. Un viento huracanado, un tifón. Y sabemos esto porque la palabra huracanada, la palabra griega, es de donde viene nuestra palabra tifón, mis hermanos. Así que era un viento, mis hermanos, huracanado, un viento giratorio que posiblemente era del noroeste, porque sabemos que esa palabra euroclidón, que es muy bonita para decir, mis hermanos, es una palabra compuesta. Euro, que es del este en griego, y aquilo, que es una palabra latina para un viento del norte. Un viento del noroeste, mis hermanos, huracanado, lo que hizo es golpear la nave. Y ahí fíjense lo que sucede ahora, mis hermanos. Lo que sucede ahora es una clase de técnica náutica impresionante. Pero lo que sucede es que todo lo que aquellos marineros intentaron hacer no sirvió de nada. Fíjense lo que dice a partir del versículo 15. Vamos a ver todo lo que hicieron. Fíjense en el versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar.
Fíjense que el viento, mis hermanos, era tan fuerte que se nos dice que no pudieron poner ¿qué? No pudieron poner proa al viento. Y esto es como los barcos, mis hermanos, capean lo que es el temporal. La proa es la parte delantera del barco, que es una parte estructuralmente mucho más fuerte, que es la popa, que es más plana y más redonda. Y la proa, la parte delantera, está pensada, mis hermanos, para romper el viento y las olas. De tal manera que cuando hay temporal ponen la proa contra el viento para romper las olas, mis hermanos, y el viento, de tal manera que lo que evitan es que el timón en la parte trasera sea dañado. Porque si pierden el timón de la parte trasera, entonces el barco vira, mis hermanos, y una ola que golpea lateralmente el barco puede hacer volcar el barco. Eso es lo que se llama capear el temporal. Estoy resto para rosas, mis hermanos. Capear el temporal. Y fíjense, mis hermanos, que no pudieron hacerlo y se dejaron llevar. Y llevaron, mis hermanos, fíjense, a lo que era sotavento de una pequeña isla que se llama Clauda. Fíjense en el versículo 15 en adelante. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento, a protección de esa isla, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Yo no sabía lo que era un esquife, mis hermanos, ¿ya? Pero es básicamente el bote salvavidas, ¿ya? El pequeño botecito. Pudieron recoger el esquife, y ahora fíjense las técnicas que utilizan. Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usamos de refuerzos para ceñir la nave. Es decir, ciñeron la nave, las naves antiguas se ceñían con refuerzo y también ceñían la carga, de tal manera que la carga no pudiese moverse para que hubiese desequilibrios en el barco. Ciñeron la carga y fíjense, versículo 17, y teniendo temor de dar en la Sirte, eso era al norte de Libia, mis hermanos, a Libia, al norte de África. Fíjense lo que hicieron, arriaron las velas y quedaron a la deriva, mis hermanos. Arriaron las velas, es decir, las recogieron y quedaron a la deriva. Eso es lo que se llama correr el temporal, arriar las velas y quedar a la deriva, es decir, navegar a lo que se llama, mis hermanos, a palo seco. Y se dejaron llevar. Y fíjense qué es lo que sucede, mis hermanos, al día siguiente. Fíjense el versículo 18. ¿Están viendo todas las técnicas que están usando? Eso, mis hermanos, es todo su ingenio, todas sus técnicas, todas sus obras aquí, haciendo lo que podían. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron ¿a qué? A alijar, mis hermanos, a alijar. No alijar, porque eso sería distinto, ¿ya? A alijar, a sacar peso, mis hermanos. Y al tercer día, ¿qué es lo que hicieron, mis hermanos? Arrojamos los aparejos de la nave. Fuese lo que fuese eso, lo arrojaron, mis hermanos, por la borda. ¿De qué sirvió todo esto? ¿Saben de qué sirvió? Del versículo 20, fíjense. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, fíjense lo que dice ahora, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Llegó un momento, mis hermanos, que hicieron lo que hicieron, perdieron toda esperanza de salvación de sus vidas. Y Lucas aquí se incluye, perdimos. Ya no había esperanza para salvar nuestras vidas. Ya no había esperanza para salvar nuestras almas. Ese SOS, Save Our Souls, salva nuestras almas. El llamado de los marineros, mis hermanos, esto estaba todo perdido. No había salvación para ellos. Ninguna de sus obras realizadas en todos esos días, ninguna de sus técnicas náuticas, ninguno de sus ingenios arrojando aparejos, alijando el barco, ciñendo el barco, ninguna de sus técnicas, ninguno de sus ingenios, ninguna de sus obras sirvió para salvar sus vidas. Perdimos toda esperanza. ¿Dónde se encuentra la esperanza para ellos? Fíjense, mis hermanos, qué es lo que dice ahora el apóstol Pablo, en el versículo 21 en adelante. Entonces Pablo, como hacía mucho ya que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta,
Tan solo para recibir este prejuicio y pérdida le está diciendo, tendríais que haberme escuchado. Pero fíjense ahora. Pero ahora, fíjense ese pero ahora os exhorto, os animo a tener buen ánimo. Anda, en medio de una tormenta que te digan esto. A tener buen ánimo. Después de todo lo que han hecho, no, tengan buen ánimo. A tener buen ánimo. ¿Por qué? Fíjense, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. La nave se va a perder, habrá pérdidas materiales, pero ninguna vida de los 276 tripulantes de esa nave se va a perder. Ninguno de vosotros perderá su vida. Bueno, Pablo, ¿cómo sabes tú esto? Por lo siguiente, en esos versículos 23 y 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Qué precioso es esto, de quien soy. Se aparece un ángel de Dios a quien pertenezco. Pertenezco a Dios. Qué frase tan bonita, mis hermanos. Aquellos que estamos en Cristo pertenecemos a Dios. Y a este Dios a quien pertenezco, a este Dios a quien sirvo, me ha dicho lo siguiente. Fíjense, versículo 24. Pablo, no temas. Es necesario, no es opcional. Ese es un imperativo divino. Es necesario que comparezcas ante César. ¿Se dan cuenta del propósito? Ese es el propósito principal. Pablo, has de llegar a Roma. Y no va a haber tormenta, ni euroclidón, ni tifón que pare esto. Pablo, vas a llegar, vas a ser salvo para llegar delante de César. Salvo de esta tormenta. Pero sigan leyendo ahora. Por tanto, fíjense, sigan leyendo a César. Y he aquí, fíjense, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Has escuchado esto? De Pablo, es necesario que llegues a César. Pablo, vas a ser salvo. Pero es que Dios ha hecho algo más. Dice Pablo, Dios te ha concedido, te ha otorgado todos los que navegan contigo. Los 275 que navegan contigo, Pablo, Dios te los ha otorgado, te los ha concedido para que, ¿qué? Para que también sean salvos de esta tormenta. Fíjense qué gran contraste. Todas sus técnicas, todas sus obras, todos sus ingenios no sirvieron de nada. Habían perdido la esperanza de que sus vidas y almas fuesen salvadas, mis hermanos. Y ahora aquí se presenta uno que es el Salvador. ¿Quién aquí es el que otorga salvación? ¿Saben quién es? Es Dios, mis hermanos. ¿Quién es aquí, mis hermanos, el que hace posible la salvación, mis hermanos? Solamente es Dios. Ninguno de ellos, mis hermanos, con sus obras y sus técnicas podía salvarse. Es Dios quien otorga la salvación. Y esto, mis hermanos, es interesante. Dios te ha concedido, Dios te otorga a todos los que están contigo. Eso es un acto soberano, ¿eh? La salvación es de Dios. Dios es quien la otorga. Dios es quien la da. Nosotros, mis hermanos, no exigimos nada, nosotros no arrebatamos nada, nosotros no cogemos nada. Dios otorga la salvación. Y aquí, mis hermanos, no piensen en la salvación del pecado, la ira, la condenación. Aquí, mis hermanos, es la salvación ¿de qué? La salvación de morir ahogado en esa tormenta. Pero fíjense que hay un principio, mis hermanos, que surge. Dios quiere en cierta manera utilizar esa tormenta para explicarnos un principio vital de la salvación, de que Él es el único Salvador que hay, mis hermanos. Cuando Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, ¿qué es lo que cantó, mis hermanos, Israel? ¿Qué es lo que cantó Moisés? Jehová es mi fortaleza, mi canción, Él es mi Salvador, Él es mi Dios y le alabaré, mis hermanos.
Y ahora aquí de una tormenta, Dios, mis hermanos, promete la salvación y se revela, se manifiesta, se muestra como el único y el todopoderoso Salvador. De que aquí, mis hermanos, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que tiene el mar, las tormentas, las olas, los vientos, los huracanes en sus manos, es el Salvador. Que el Dios, mis hermanos, que venció el caos de Génesis 1:2 con la creación y redimió esa creación que creó, es el mismo Dios que se paseó sobre las aguas en un bote donde los discípulos creían que se iban a ahogar, mis hermanos, se hizo callar los vientos y la tempestad. Es el mismo Dios, mis hermanos, que aquí prometió a Pablo y a todos los que con él estaban la salvación de esa tormenta. Déjame que te diga una cosa. Si Dios te ha otorgado salvación, serás salvo. Y si Dios ha determinado en tu vida, ve a Albania, ve donde quiera que vayas, a predicar el Evangelio, serás preservado hasta que Dios determine lo contrario. Hay un predicador que dijo que somos inmortales en este mundo hasta que Dios determine lo contrario, mis hermanos. Dios es el Salvador. Él otorga salvación. Y quizá uno puede preguntarse, ¿y por qué Dios tendría que otorgar esa salvación? ¿Por qué tendría que otorgármela? Y fíjense que ahora aquí vemos la segunda cosa que se revela, que es la causa de la salvación. Fíjense, mis hermanos, que uno diría, bueno, la otorga por misericordia, sí, ciertamente. La otorga por bondad, sí, ciertamente. Pero fíjense el versículo 24, léanlo bien. Es impresionante. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, escuchen ahora, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo, a ti, Dios te ha concedido la vida de los 275 tripulantes de este barco. Pablo, tú eres la causa de que Dios sobre la salvación con esos 275 tripulantes. Pablo, tú eres la causa. Pablo, tú eres la razón. Pablo, a ti Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es impresionante, ¿eh? Mis hermanos, yo me pregunto, si Pablo no hubiese estado en este barco, y como les digo a muchos, los y sís en teología son complicados a veces, ¿eh? ¿Y si no hubiesen pecado? ¿Qué hubiese pasado? Pues yo qué sé, ¿eh? Pero a veces se pregunta, si Pablo no hubiese estado en ese barco, mis hermanos, quizá Dios, que otorga la salvación, hubiese pasado por encima de ese barco. Pero porque Pablo estaba allí, porque él era el instrumento escogido por Dios para llevar el Evangelio a Roma, Dios tuvo la misericordia de salvar a Pablo y con él los 275. A ti te ha sido concedido la vida de los demás. Mis hermanos, es sorprendente lo que Dios puede hacer a través de un justo en medio de pecadores. Fíjense que hay un autor, Bruce, que dice lo siguiente, dice, la sociedad humana no tiene idea de cuánto debe en la misericordia de Dios a la presencia de hombres y mujeres justos en medio de ellos. La sociedad no tiene idea, mis hermanos, de que quizá la misericordia de Dios, la salvación que ha obrado por hombres y mujeres justos en la justicia de Cristo en medio de ellos. Quizá nunca sabremos, mis hermanos, lo que Dios ha hecho, mis hermanos, a través de un justo, o quizás sí. Porque, mis hermanos, a Pablo le fue concedida la vida de 275 tripulantes de un barco. Pero hubo un justo que Dios le concedió la vida de toda una raza humana caída. A Pablo se le concedió la vida de 275 tripulantes, mis hermanos,
pero hubo uno justo en medio de pecadores que se le concedió la vida de aquellos que el Padre le otorgaría a él. Y ese no fue Pablo, ese fue de quien Pablo predicaba, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, si a Pablo le dieron 275 tripulantes, ¿cuánto más Dios le habrá otorgado a su Hijo para salvación? ¿Saben cuántos más, mis hermanos? Una multitud que nadie va a poder contar, mis hermanos. Una multitud de toda tribu, lengua, raza, nación. Una multitud que cuando estemos delante, mis hermanos, del trono, nuestros ojos no llegarán a poder contar, mis hermanos. Una multitud como las estrellas del cielo y la arena, mis hermanos, del mar. Nadie podrá contar, porque de manera última es a Cristo Jesús a quien Dios le ha dicho a ti. Dios le ha dicho a Cristo Jesús, a ti te concedo la vida de aquellos que navegan contigo. ¿Crees esto? A aquellos los hombres les dijo, ten ánimo, porque confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Crees que será así como Dios le dijo a su Hijo? En Él otorgo la salvación. Si es así, la Biblia y el Evangelio te llama a arrepentirte de tus pecados. La Biblia y el Evangelio te llama a que te rindas delante del único Salvador que es Cristo Jesús. Rindas tu vida en arrepentimiento de pecados y creas en que Él es el único Salvador y digas, tengo ánimo, confío en que será como Dios le ha dicho a Cristo Jesús. Iglesia, ¿creemos esto? Pues si creemos esto y sus amenes son sinceros, debemos predicar y proclamar el Evangelio de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos, confiando de que Dios ha otorgado salvación en Cristo y Dios hará como le ha dicho a su Hijo. ¿Saben, mis hermanos? Uy, tengo que ir acabando, ¿eh? Es que el viaje es largo. Pero fíjense, mis hermanos, que cuando uno empieza a predicar, ¿saben? Yo tenía un error. Bueno, uno. Los que hay, ¿eh? Pero yo pensaba, se predica el Evangelio. Señor, ¿por qué no me das almas salvadas? ¿Por qué no me das aquellos que tú has escogido para salvación? Y mis hermanos, Dios no tiene que darme nada a mí. Es a su Hijo a quien se lo ha concedido, no a Rubén. Y lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio y confiar de que será como Dios le ha dicho a Cristo Jesús. Y en su voluntad, mis hermanos, puede haber una siega de almas salvadas, si así lo quieren, mis hermanos, para su gloria y para su honra. Fíjense que nos muestra la causa de la salvación. Lo tercero que nos muestra, y con esto ya es más rápido, tranquilos, que ya llegamos al naufragio. Fíjense que nos muestra el único medio de salvación, mis hermanos. Fíjense lo que sucede ahora. Llega la medianoche, miren en el versículo 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. El mar Adriático aquí no es el mar que está entre Italia y Croacia, parte de Montenegro y Albania, no, es la parte central del Mediterráneo que coge parte de Grecia, Italia, Creta y Malta, mis hermanos. Bien, ahí llega la medianoche, mis hermanos, y los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. ¿Cómo sospecharon? No tengo ni idea, eran marineros, ellos lo sabían, ya me va bien. Pero empezaron a sondear el terreno, a tirar sondas para ver lo cerca que estaban de tierra. Y fíjense que tenían miedo de los escollos, fíjense el versículo 29, y temiendo dar en escollos, echaron contra 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Es decir, quizás escuchaban los escollos, las olas romper contra los escollos y echaron el ancla, 4 anclas por la popa. Eso es extraño, porque solían echarse por la proa, pero se echaban por la popa, mis hermanos. Si vayan al puerto y miren cómo las golondrinas están, mis hermanos, ahí en el puerto, están por la popa, porque esto permitía que la proa estuviese enfocada ya hacia la tierra para poder atracar, mis hermanos, el barco. Pero fíjense que después de hacer esto, fíjense lo que sucede, mis hermanos. Algunos de los marineros cogen el esquife, mis hermanos, y querían irse en el propio bote de su salvación.
Fíjense los versículos 30 y 32. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como si querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Mis hermanos, habían escuchado, no se perderá ninguna vida de vosotros. Dios me ha dicho que me concedería la vida de todos los que están aquí. ¿Dónde se encontraba la salvación para todos aquellos marineros? ¿Saben dónde se encontraba, mis hermanos? Al lado de Pablo. Por tanto, ¿qué haces cogiendo el esquife? ¿Qué haces cogiendo el bote después de haber escuchado la salvación soberana de Dios? ¿Qué haces cogiendo tu propio bote para salvarte? Y el centurión dijo, no, hagamos caso ahora sí a este hombre. Y no permitió esto, mis hermanos. ¿Saben lo que es lo triste aquí? Lo triste, mis hermanos, es que estos hombres escucharon de la salvación y querían salvarse ellos mismos todavía. Y qué triste es que uno esté escuchando domingo tras domingo el evangelio de salvación en Cristo Jesús. El evangelio de sola gracia, sola fe en Cristo Jesús y todavía queda coger el bote para salvarse el mismo. Todavía sea capaz de cortar, sea incapaz de cortar las amarras, de decir, algo tengo que hacer por mí mismo en lugar de confiar plenamente en la gracia de Dios. Y todavía querer salvarse uno mismo. Mis hermanos, para cortar, después comieron. Esa comida no es la Santa Cena, No es la Santa Cena. Pero fíjense, no, porque suena muy similar, pero no lo es. Fíjense, mis hermanos, que aquí al final uno se pregunta, bueno, ¿Dios es capaz de cumplir esa salvación? Y fíjense que es lo último que vemos. El viaje nos permite ver el cumplimiento salvador de Dios. Y lo que podemos ver en este último punto es la fidelidad de Dios en la salvación, mis hermanos. Fíjense ahora a partir del versículo 39. Se hace de día, fíjense. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, mis hermanos. Una ensenada, no una ensaimada. ¿Ya? Lo digo porque la ensenada es una abertura circular del mar que entra a tierra, mis hermanos. Estaban cerca de Malta. Quizás hubiesen estado cerca de Mallorca, hubiesen visto una ensaimada, pero una ensenada, mis hermanos. Y entonces van ahí como Espronceda, con 10 cañones por banda, viento en popa si no vela, corta al mar si no vuela, un velero, no bergantín aquí sino alejandrino. Y fueron mis hermanos y cataplam, la proa quedó, mis hermanos, en lo que era esa ensenada. Y la popa quedó abierta al viento, la parte más débil. Fíjense el versículo 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con violencia al mar. ¿Y cuál es la decisión aquí de los soldados? Hemos leído. ¿Saben cuál era? Vamos a matar a todos los presos. ¡Buah! Menuda salvación. ¿Por qué? Porque si se escapaban, mis hermanos, pagaban ellos. Y va el centurión queriendo salvar a Pablo y dice no. Los que puedan nadar, que salten y naden. Y los que no puedan nadar, que cojan lo que sea, tablas, flotadores, manguitos, y lleguen a tierra. Y fíjense cómo termina el versículo 44. Fíjense. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y fíjense cómo termina. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué le había concedido Dios a Pablo? La vida de todos los que navegaban con él. ¿Qué sucede al final de esta historia? Todos se salvaron saliendo a tierra. Al menos hasta ahí llegaron, mis hermanos. ¿Fue Dios fiel en cumplir su salvación? Fue Dios fiel, mis hermanos. Y si Dios lo hizo con Pablo, mis hermanos, Dios es fiel en hacerlo en aquel que Pablo predicaba. Porque Dios quiso salvar la vida de Pablo. Pero Dios quiso que su Hijo diese su vida para salvar a los que Él le otorgó salvación. Y Dios cumplió, mis hermanos, resucitando a su Hijo al tercer día. O no dejes pasar en el día de hoy esa salvación tan grande en Cristo Jesús. No dejes pasarla, no endurezcas tu corazón.
Sea la gracia de Dios suficiente para ello. Y iglesia, sigamos entonces predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque aquellos que Dios le ha concedido a su Hijo, Dios cumplirá con salvación.